Y sin duda una de las noticias internacionales más importantes en este momento es lo que está sucediendo en Siria. Por eso saludo a esta hora a la profesora Arlene Tigner. Ella es profesora de Relaciones Internacionales, directora de Investigaciones de Ciencias Políticas de la Universidad del Rosario. Buenas noches, Arlene. Buenas noches, ¿cómo estás? Muy bien, quiero que nos explique un poco a todos los televidentes qué es lo que está pasando en Siria, porque los gobiernos de Estados Unidos, Reino Unido y Francia han atacado a Siria. ¿Por qué? ¿Esto qué significa? Pues hay una explicación muy sencilla y es que se trata de una retaliación por el supuesto uso de armas químicas por parte del régimen de Al-Assad contra la población civil de Siria. Sí, esto de todas maneras pone un poco el panorama internacional en atención, Arlene, porque Rusia también dice que va a apoyar a sus aliados en Siria y podríamos estar a puertas de la Tercera Guerra Mundial. Yo creo que no, por una sencilla razón. Si uno observa dónde se realizaron los ataques en 3 puntos, se tomó mucho cuidado de no afectar ni bases militares de Rusia ni personal ruso. Es decir, como en el caso del bombardeo que fue similar por parte de Estados Unidos el año pasado, hubo un cuidado muy evidente por no afectar intereses rusos estrictamente en Siria, con lo cual la reacción rusa ha sido ruidosa, más no militar. Arlene, pero en este contexto es muy difícil saber quiénes son los buenos y los malos, los que apoyan a Siria, los que están del lado de Occidente. Esta acción, especialmente de Occidente, de Estados Unidos y de Francia y Reino Unido, ¿fue una acción legal o ilegal? Yo creo que no hay buenos ni malos en esta guerra. Es una guerra compleja que combina de hecho varios conflictos y es muy difícil saber a ciencia cierta cuáles son acciones correctas e incorrectas. En estricto sentido, este bombardeo es ilegal por la razón de que la Carta de Naciones Unidas es muy clara en establecer 2 condiciones para que las acciones militares puedan considerarse legales, que son una aprobación por parte del Consejo de Seguridad de la ONU, que no se dio en este caso, o un ataque directo militar recibido por parte de un país que legitimaría una retaliación militar, que tampoco ocurrió en este caso. Pero profesora Arlene, ¿qué es lo que sigue exactamente? ¿Cómo sería la retaliación del gobierno de Siria? ¿Podrían llegar ataques terroristas incluso hacia Occidente? No, el régimen de Al-Assad no tiene la capacidad de una retaliación militar frente a Occidente y está tan involucrado en su propia crisis interna que aun si lo tuviera, no estaría en condiciones de hacer esto. Los ataques que han habido en Europa han sido perpetrados por el Estado Islámico, que está activo en Siria, pero que es otro enemigo más del régimen de Al-Assad. El otro conflicto que nos ocupa en esta jornada es el asesinato a sangre fría de 3 personas, 3 ecuatorianos, 2 periodistas y un conductor. ¿Cuál es la conducta diplomática o militar que el Estado colombiano debería asumir frente a esta historia, frente al daño causado a Ecuador? Es un hecho lamentable y triste, sin duda, que pone de presente la afectación de Ecuador causada por la reorganización de las actividades criminales en Colombia relacionadas con el narcotráfico. Y el conducto normal por parte del Estado colombiano, como viene ya haciendo, es prestar toda la colaboración que pueda al Estado ecuatoriano con miras a atender la crisis de seguridad que se está presentando en la frontera entre Colombia y Ecuador a raíz de esta reorganización del crimen organizado. Claro, la otra historia o la otra noticia es Jesús Santrich ante una petición de la DEA en un operativo de inteligencia al exguerrillero en territorio colombiano. ¿Cuál es su análisis sobre esta acción judicial colombo-estadounidense? Esto es un caso muy delicado que pone en entredicho el futuro del proceso de paz, sin duda, y afecta potencialmente las elecciones presidenciales en el país. Creo que de comprobar la participación del señor Santrich en esta actividad criminal, queda por ver la puesta en marcha de la JEP, que sería la encargada de atender el caso, y la reacción por parte no solo del país, sino ya del partido FARC. Creo que en este momento es fundamental
no solo garantizar la transparencia en el proceso judicial frente al señor Santrich, sino de blindar el proceso de paz que enfrenta un momento muy delicado en este momento. Profesora Arlene, gracias por estar con nosotros en Noticias 1. Muchas gracias y buenas noches.